Buenas tardes, son las 5:30. Vamos a dar espera unos 3 minutos para dar inicio a la Open Class del día de hoy. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Ahí me escuchan bien. Sí, compañero, sí se te escucha. Por favor, silenciamos los micrófonos ya ahorita cuando iniciemos, entonces hablamos. Bien, ya son las 5:33, entonces damos inicio a la Open Class del día de hoy, semana número 2. Acabo de compartir pantalla en la plataforma para revisar el tema que nos compete en relación a esta semana, especialmente para los que tienen que hacer entrega de la actividad. Siempre tomo como referencia las actividades de la modalidad actividad, porque pues es transversal para todas las modalidades en la medida pues que sí se toman elementos importantes para los conocimientos de cada asignatura. Entonces, en esta semana vamos a trabajar con lo que es resumen, antecedentes del proyecto. Es importante que revisen la presentación y que revisen el video de la semana pasada donde se explicó qué eran los antecedentes del proyecto. Siempre que uno va a trabajar con una propuesta, una formulación de propuesta, generalmente, digamos, la mayoría empiezan por elementos como el título, otros empiezan por objetivo general, objetivos específicos, otros arrancan con la justificación, otros arrancan con el problema. Entonces, la forma correcta es empezar con el problema de investigación. Pero cuando uno trabaja con el problema de investigación, uno debe revisar inicialmente para poder trabajar con el problema de investigación los antecedentes. Y a la par se va trabajando lo que se explicó la semana pasada y es relacionado con los buscadores o motores de búsqueda de artículos, porque uno va trabajando en la idea que tiene el proyecto, va trabajando el problema y va revisando de una vez los artículos científicos, sean artículos, sean conferencias, sean capítulos del libro,
sean revisiones bibliográficas, eso ayuda mucho para trabajar y para formular el problema. Y es por eso que en esta semana vamos a trabajar con los antecedentes del proyecto. Entonces, antecedentes. Entonces, esos antecedentes es uno de los primeros elementos que tenemos que trabajar porque en los antecedentes uno revisa esas investigaciones previas. Entonces, para esta semana tiene que ver con los antecedentes del proyecto. Entonces, de manera individual, el estudiante va a elaborar un resumen sobre los antecedentes consultados y presentados en la matriz para la elaboración del mismo. Entonces, de manera individual, es elaborar un resumen sobre esos antecedentes. Pero para hacer ese resumen de los antecedentes, vamos a trabajar primero lo que se llama matriz, la matriz de antecedentes. Hace uno la matriz, hace uno el análisis de la matriz y de ahí empieza a extraer varios elementos importantes, como extraer el resumen, los marcos teóricos y a la par se va trabajando con el problema para mirar si estos antecedentes me sirven o no me sirven. Por eso es que en esa semana se trabaja lo que es los antecedentes del proyecto. Entonces, estamos hablando de un resumen sobre los antecedentes consultados y presentados en la matriz para la elaboración del mismo. ¿Con qué objetivo se hace esta matriz? Con el objetivo pues de argumentar, como dice acá en el enunciado, aquí se argumentan varias cosas del problema. Entonces, cuando uno arma un problema, pues uno mira primero antecedentes, uno puede mirar todo el aspecto global, dependiendo obviamente también del problema, muy general, y después lo aterriza a algo particular, ¿sí? Entonces, uno trabaja esa matriz es para mirar esos aspectos, lo general, pero también lo particular, y también para mirar posibles soluciones, y para mirar si está bien articulado con la pregunta de investigación, ¿sí? Por eso aquí nos dice que es con el objetivo de argumentar características del problema y o pregunta de investigación. Porque uno de los aspectos que tiene el problema cuando se plantea problema, que eso lo vamos a ver en la semana número 4, es que al final siempre debemos plantear una pregunta de investigación. Una pregunta. Que podemos plantear varias preguntas, sí, uno puede plantear dos, tres, cuatro preguntas. Pero la idea no es plantear demasiadas preguntas porque no es una buena práctica, ¿sí? Plantea uno máximo dos. Yo siempre trabajo con una sola pregunta de investigación, ¿no? Y es lo que se recomienda trabajar con una pregunta de investigación. Discúlpeme, Entonces, profesor, qué pena interrumpirlo ahí, sino que para ir acorde con la clase también. Eh, Comentaste que la semana pasada, pues yo estoy verificando, no tuvimos ninguna clase contigo. No sé si hace referencia a otra cosa de lo que nos hayas escalado o lo que nos vayan colocado en la plataforma. es de la semana pasada, porque la semana pasada no habían habilitado el curso, por eso me tocó dejarles la Open Class grabada en el foro de dudas. Y en esa Open Class, pues traté el tema de antecedentes, de los motores o herramientas de búsqueda de artículos. Ok, ya voy a revisar el tema de la OpenClass porque si no lo había visto como para entrar bien coordinado con el tema porque sí me siento un poco perdido en este momento. Tienen que revisar eso. Es un mensaje que yo les envié por mensaje interno del curso, donde les indiqué que la Open Class quedaba grabada y estaba en el foro de dudas. Entonces les recomiendo revisen ese material allí. En ese material se explicó, pues, digamos, varios aspectos dentro de los que se explicaron. Pues yo hice digamos, mostré un video, dos videos relacionados con los buscadores de artículos científicos o plataformas de búsqueda. ¿Sí? Hice alusión a los procesos claves de las plataformas de búsqueda, por qué necesitamos saber con qué plataformas debemos buscar. También hablé sobre qué eran los antecedentes de investigación. Vi el concepto de los antecedentes, las funciones, los tipos de fuentes, hablé sobre las fuentes primarias, secundarias, terciarias, ¿sí? Y allí, pues digamos, finalicé con una diapositiva que fue la diapositiva número 20 donde allí recomendé cuáles eran las plataformas más utilizadas para los ingenieros. Pero eso fue todo lo que se vio hasta allí.
era sobre plataformas de búsqueda. Ok, Dice Wilmer, ingeniero. estoy revisando el foro de dudas y no está la Open Class. Sí, claro que sí está la Open Class. Allí está la grabación. Yo lo que Listo. veo acá en un mensajito que nos mandaste fue que Ángelo dijo que somos la Open Class, Santan, el curso, por lo tanto el día de hoy pueden revisar la grabación, pero yo también estoy verificando por acá y no tampoco me encuentro nada. Qué pena contigo, de pronto si puedes ingresar un momentico ahí en tu foro y pueden revisar ahí nosotros estar verificando acá con ustedes en este momento. Mira, aquí está la grabación aquí está la diapositiva, Open Class 1, y aquí aparece donde dice Open Class, semana 1 investigación, y lo subí como video de YouTube. ¿Listo? Ah, ok, listo, Ahí muchísimas está gracias, el ingeniero, muy bien. video. ¿Listo? Continuamos. Bien. Entonces ya quedó allí claro que está el video y la grabación de la Open Class. Bien, y continuamos por acá. Estamos acá, estamos en la actividad que corresponde para esta semana. Bien, entonces, antecedentes del proyecto. Entonces, vamos a trabajar con la matriz que nos va a permitir, pues, establecer ese primer acercamiento con el problema de investigación. Hay dos preguntas orientadoras. Estas preguntas orientadoras no hay que contestarlas. Algunas veces contestan las preguntas orientadoras, pero eso no forma parte del ejercicio. Entonces, en un documento de Word van a hacer un resumen de las ideas más importantes o relevantes encontradas en los antecedentes relacionados con un proyecto. Estamos hablando de mínimo 2 cuartillas, máximo 4 cuartillas. 4 cuartillas, que es una cuartilla es aproximadamente 250 palabras, media hoja. Pero estar hablando de 2 hojas, pues es muy corto y ustedes se van a dar cuenta con lo que revisemos hoy que realmente es demasiado corto, por lo tanto no, 2 hojas es muy corto para presentar el trabajo. Podríamos estar hablando de 4 hojas, 5 hojas. El resumen debe contener lo siguiente, una portada donde deben pues, de utilizar allí sus datos. Luego viene la parte del desarrollo, que es realizar el resumen de los antecedentes retomando las ideas principales, ¿sí? De cualquier proyecto. Pero sí tengamos en cuenta que sea un proyecto en el cual no, o que sea un proyecto real, ojalá que se aplique a la parte de Colombia, a la parte de las regiones de ustedes. Aquí nos dice, mire, puede hacer ejemplos, haga comparaciones, establezcan análisis, ¿sí? Eso se hace después de formular la matriz, se trabaja o se hace el análisis. De esta manera, pues, se pueden presentar esos puntos más importantes del trabajo de investigación. Conclusiones, cierra el escrito con una reflexión. Siempre es importante que en todos los trabajos coloquen las conclusiones y coloquen las referencias, pero también tengan en cuenta que sean referencias normas APA y que sean documentos que podamos consultar realmente, ¿sí? Especialmente que tengan un URL o que tengan un DOI, ese identificador. Los identificadores nos ayudan, por ejemplo, y les voy a mostrar que siempre todo documento que reportemos es porque yo lo puedo descargar, sea porque sea una página visible, sea porque sea un documento de Word, sea porque yo pueda ver el abstract, sea porque yo pueda ver la introducción allí. Entonces, esas herramientas de búsqueda, llámese Scopus, llámese Cien Directa, llámese IEEE, eh, eh, nos ofrecen, no, obviamente no todos los artículos van a estar disponibles, pero siempre buscar aquellos artículos en los cuales yo puedo descargarlo y puedo visibilizar. Bien, entonces esto es lo que corresponde a la actividad, entonces voy a compartir las diapositivas de hoy. Ingeniero, hago una pregunta, qué pena con usted. Eh, yo, la verdad, yo soy un estudiante que hago muchas preguntas porque, pues, no me gusta dejar todo muy claro. Qué pena con ustedes, compañeros, también. El tema ahí, la investigación que nosotros hagamos va a ser referente a todos los 2 meses que vamos a estar estudiando, o sea, la que yo
desde la que yo parta en este preciso momento, es en base a las otras actividades que yo vaya a hacer o cada actividad, cada semana va a ir cambiando No, pueden trabajar sobre la misma. Pueden trabajar, sobre la lo ideal es misma. que trabajen sobre la misma. ¿Sí? Ok, Entonces, otra pregunta. Tengo el tema de la matriz. ¿Tú tienes por ahí un ejemplo o algo que nos puedas mostrar de alguna otra actividad que haya realizado otro estudiante? ¿Cómo se hace eso? Porque ya veo que desde las matrices es de donde parte todas esas actividades que nos vayas a colocar. pero es que la materia es lo que voy a explicar hoy. Ah, ok, listo, discúlpeme por ahí. Profe, buenas tardes. Qué pena, yo le hago otra consulta. Sí. Lo que pasa es que un compañero y yo, que también está inscrito en esta misma materia, ya estamos trabajando en un proyecto por medio de un semillero de investigación. Entonces, pues nosotros ya solicitamos pues ya inscribimos en Génesis como tal la opción de grado y estas cosas, y nos enviaron un documento el cual debemos desarrollar. Entonces la pregunta es, ¿nosotros podríamos como ir desarrollando este documento y podríamos como realizar las entregas teniendo en cuenta este documento que tenemos que desarrollar? Mm, No creería porque en parte sí le sirve, obviamente, para algunas cosas. Lo que pasa es que esos documentos son muy puntuales. Por ejemplo, tienen como 8 ítems, empiezan por el título, tienen que ubicar el planteamiento del problema, el objetivo general, objetivos específicos, tienen que plantear un marco teórico, una justificación, unas hipótesis y demás. No sé cuánto tiempo les hayan dado a ustedes para entregar eso. 4 meses. 4 meses, pero no, yo lo que digo es, el documento ya lo diligenciaron. No, 4 meses para solamente hacer la entrega, no, no creo, no porque si son 4 meses porque ya ustedes arrancan a hacer todo el proyecto. o sea, es decir, nosotros ya, el proyecto como tal ya está aprobado por la coordinación. Entonces ya Sí. nos toca es realizar como el entregable para a la hora Bueno, pues, de la sustentación y entonces les demás. hago una aclaración frente a eso, aprovechando lo que está diciendo Karen, ¿sí que Karen? Sí, Karen. señor. Entonces, esos, como usted lo dice, son entregables. Es decir, eso es después de hacer la propuesta. Y lo que vamos a trabajar en este curso es la propuesta. Cuando Mm. ustedes hacen una propuesta, entonces ahí se arrancan con su proceso de los 4 meses para hacer unos entregables. Me imagino que ustedes tienen que hacer otros entregables relacionados con análisis y diseño, y eso obedece a una norma. La norma 12.207 le tiene que hacer análisis de requerimientos. Aquí no vamos a trabajar análisis de requerimientos, requerimientos funcionales y no funcionales, porque esa ya es la propuesta como tal. Por ahí creo que en otro mes tienen que entregar la parte de lo que es el diseño, lo que son los diagramas, las vistas de alto nivel de lógica de datos, que eso es una norma que es la 1471 y también está unida con la 41010. Entonces, eso hace referencia ya a la marcha del proyecto, en otras palabras, al ciclo de vida de la resolución, al ciclo de vida de diseño de software. O sea, ya es la fase en la cual ustedes arrancan con el diseño. ¿Sí? Y a esto que estamos trabajando en investigación uno es la fase en la cual se presenta la propuesta. Mm. ¿Sí? Ya, vale, sí, señor. Bueno, entonces, Gracias. bien, entonces vamos a trabajar, voy a mostrarles un video en relación a los antecedentes. Ya les comparto el video para darlo. En muchas ocasiones se utiliza como sinónimo tanto en estado de ¿Están arte como en escuchando? los antecedentes. Si bien en muchas instituciones Sí, Sí, señor. señor. solicitan en este caso al alumno, que elabore los antecedentes de investigación y en otros le piden que elabore lo que es el estado del arte, tienen cuestiones en común,
De hecho, la diferencia es una línea muy delgada. Puede ser que las instituciones incluso confundan y pidan al alumno que haga los antecedentes y no que haga el estado del arte. Y yo, en ese sentido, revisando algunos autores, han señalado que existe una muy pequeña diferencia. En el caso del estado del arte, que aquí en la descripción de este video les voy a dejar el video que elaboré, junto con otros videos sobre cómo elaborar investigación y tesis, todo lo que he hecho en el canal. En ese video se especifica claramente que elaborar el estado del arte es hacer una revisión bibliográfica de los últimos 5, incluso hasta 10 años, a veces te permiten, de los trabajos que se han hecho de manera teórica o empírica sobre el tema de estudio. Tienes que hacer una revisión de manera internacional, luego nacional y finalmente local, sobre el tema que tú estás elaborando. Tienes que señalar cómo lo han abordado metodológicamente, cuáles han sido las conclusiones a las que se han llegado, y entonces debes poner, por supuesto, el nombre del autor, debes poner el título, puedes consultar libros, revistas, periódicos. Ahora, los antecedentes. Tienes que hacer forzosamente, y en eso se parece mucho, una revisión bibliográfica, una revisión total de la literatura, todo lo que se ha escrito sobre el tema. Pero aquí viene esta pequeña línea que hace la diferencia respecto a la historia. Lo que vamos a hacer es que nosotros podemos hacer uso de autores que hablen sobre nuestro tema, de cómo ha evolucionado, de su origen, todo el desarrollo, hasta la actualidad, pero los autores no necesariamente tienen que ser autores de hace 5 años, pueden ser que en su momento elaboraron este trabajo o este concepto en los años 40, 50, 60, es decir, toda la evolución del trabajo. Entonces, aquí está esta pequeña diferencia. Puedes utilizar, digamos, estos autores directamente. O puedes consultar otros autores que tienen hace 5, 10, 20 años, que hayan hecho todos los antecedentes de tu trabajo, del tema, digamos, desde su origen. Entonces, puedes hacer uso de ello. Esa es una de las diferencias importantes. Entonces, es muy importante tener claro cuál es el tema, el concepto, el término que nosotros vamos a analizar a lo largo de todos los antecedentes. El tema que yo voy a utilizar como ejemplo, he utilizado como ejemplo en estos videos, es el del clima organizacional, ya que es digamos, nuestro objeto de estudio. Entonces, cuando nosotros vamos a redactar los antecedentes, tenemos que empezar señalando por qué, digamos, es importante estudiar precisamente este clima organizacional, cómo ha despertado el interés. Ustedes lo pueden utilizar también para el caso de su tema, trabajo. Señalar brevemente como una introducción para que, digamos, vayamos incorporando al lector hacia nuestro trabajo. Después tenemos que buscar el origen, cuándo surge este interés por estudiar esta temática. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo que puse es que el clima organizacional despertó o inicia el estudio a partir de las décadas de los 20 del siglo pasado, del siglo XX. Entonces, quien fue como de los primeros, de los pioneros, fue precisamente el clima. Y si se dan cuenta, 15 citado en Stoner 1996. ¿Por qué? Porque aquí estoy haciendo alusión a que este es el autor que estoy citando. Entonces hay que poner aquí el autor, el cual nosotros estamos elaborando. Entonces señalo cómo concibe este autor el concepto central del clima organizacional. Y finalmente las conclusiones a las que llegó en esas investigaciones. Entonces se dan cuenta, no estoy consultando directamente al Tomayo, sino a Stoner. Y entonces él me da esa información de que quien inicia estos estudios va a ser el Tomayo y el Tomayo. Yo les recomiendo hacerlo entonces de manera cronológica, los antecedentes. ¿Qué significa? Yo empiezo con la década de los 20. Entonces, si se percatan en el siguiente párrafo, yo digo que en la década de los 70. Podemos ir haciendo un párrafo o dos párrafos, digamos, de cada década, o si lo quieren hacer así, o de cada año, si los antecedentes de los 70 no es tan anterior. Entonces, aquí digo que en la década de los 30, otros autores, como Lewin, Lipit y White, y aquí, bueno, pongo que en estos años, que de hecho en la bibliografía voy a poner cuál es la obra de este autor que elabora el trabajo que dice de la década del 30. Pero yo lo tomé de Ibáñez, precisamente.
que es el autor que me está señalando, me está dando esta información. Eso es la diferencia con respecto al estado del arte. Entonces, si yo veo el estado del arte, tendría que ir directamente con Ibáñez y ver lo que la información me dice Ibáñez con un trabajo, etcétera. Yo estoy diciendo que Ibáñez me da esta información con respecto a estos autores, digamos de manera indirecta. Bien, lo voy a dejar allí como introducción y ya vamos a empezar. Entonces, mire cómo los antecedentes, lo que nos están diciendo acá, voy a dejar de compartir esto aquí y procedo aquí a las diapositivas. ¿Sí? Los antecedentes es lo primero que se hace, es lo primero que se hace. ¿Qué es lo que ocurre cuando le llegan a uno las propuestas de investigación? Yo siempre le digo a bueno, a los estudiantes que me asignan, ya sea para dirección de trabajo de grado o para revisión de la propuesta. Entonces yo reviso el proyecto, bueno, veo el título, veo todo, veo el problema y le digo, bueno, ¿qué fue lo primero que usted hizo en el proyecto? Entonces la mayoría me dice, no, pues yo hice el título, después hice lo que es la introducción, los objetivos, después hice el problema. Entonces, ahí uno se da cuenta que el enfoque está incorrecto, porque lo primero que tenemos que hacer es el problema de investigación. Y dentro del problema de investigación aparecen los antecedentes del proyecto. Yo voy a trabajar con ustedes hoy un problema de investigación relacionado con, por ejemplo, yo hago diseño relacionado con IoT. Yo trabajo con sensores medioambientales, trabajo con la parte de edge computing, trabajo con la parte de configuración de servidores para sensores ambientales. Entonces, digamos que conozco muy bien esa arquitectura, lo que es edge computing, computación en la niebla, computación en la nube, computación en el rocío, que son los diferentes paradigmas que han empezado a surgir a partir de eso. Entonces, para poder hacer los antecedentes, yo tengo que empezar a tener claro varias cosas. ¿Qué es lo que yo voy a investigar? Y de esa investigación tengo que empezar a mirar cómo la delimito antes de hacer esa matriz de antecedentes y un resumen argumentativo, porque siempre esa matriz de antecedentes va acompañado de un resumen, es decir, de un análisis que me va a decir a mí cómo estoy ubicado en esa investigación, cómo estoy ubicado en esa investigación. Desde el año pasado vengo trabajando un documento porque pues también he trabajado con clases en relación a Internet de las cosas. Entonces, he venido revisando lo que son, por ejemplo, situaciones, problemas con la movilidad en las ciudades y también con la parte, lo que es gestión hídrica urbana. Entonces, para uno empezar a mirar el problema de investigación, entonces debo empezar a leer lo que nos decían acá en el video, era mirar las investigaciones que han realizado sobre eso, como esa parte histórica de atrás a la fecha que se ha hecho, pero solamente revisar qué se ha hecho. Uno puede entrar allí a revisar antecedentes, puede revisar estadísticas, puede revisar datos y eso le da a uno un mayor foco. Entonces yo elaboré un documento donde, porque me interesé o estoy interesado mucho en la parte, digamos, de lo que son las redes hidráulicas, distribución de agua potable, alcantarillado inteligente, pero trabajando Internet de las cosas con inteligencia artificial. Porque es que si yo aplico solamente Internet de las cosas, yo lo puedo automatizar. Pero lo bueno de la inteligencia artificial es que yo puedo predecir, anticipar. Entonces puedo trabajar lo que se conoce como inferencia. Entonces yo planteo un problema para ustedes hoy que es factores que me están limitando a mí la implementación de esos sistemas automatizados de Internet de las cosas, pero orientado al área de gestión hídrica urbana. Gestión hídrica urbana tiene que ver con agua potable y alcantarillado. Y estoy hablando de gestión hídrica urbana inteligente. ¿Por qué? Porque yo le puedo allí aplicar
inteligencia artificial, le puedo aplicar algoritmos de inteligencia artificial, ¿sí? Para poder predecir, para poder tomar decisiones de manera automática. También aquí estoy indicando, aquí yo tengo que parametrizarlo, es decir, tengo que delimitarlo, tanto espacialmente como temporalmente. Así como cuando yo tengo que trabajar un título, los títulos tienen que estar delimitados lo más probable posible es espacial y temporalmente. Aquí estoy diciendo que en las ciudades intermedias en Colombia. Después lo voy a aterrizar más a ciudades, por ejemplo, como Villavicencio, como Ibagué, así en otras ciudades. Entonces, es los factores que limitan la implementación de sistemas IoT para gestión hídrica urbana inteligente. ¿En dónde? En ciudades intermedias de Colombia. Pero, ¿qué le agregué? Porque como la actividad nos pide un análisis crítico social, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? A través de un análisis crítico social. Pero ese análisis crítico social tiene que ver con la parte de inclusión. ¿Cómo hago para que en estos municipios o en esas ciudades donde hay problemas de agua potable se pueda solucionar con IoT, con Internet de las Cosas? Y puede haber inclusión. Entonces, por eso allí coloco un análisis crítico social de esa brecha tecnológica, en donde en el sector de agua potable y alcantarillado. Y lo delimito tiempo, temporal, 2019-2025. Estoy estableciendo allí un rango de tantos años, lo puedo colocar de 2020, 2021, 2025, eso lo delimita el investigador. Entonces, una vez teniendo claro eso, entonces aquí le digo, mire, perspectiva epistemológica crítico-social, ¿sí? Pero con ese argumento de tecnológico e inclusión. Steven dice, profe, un tip para escoger ese problema teniendo en cuenta que posiblemente ese problema ya se ha investigado. Steven, no hay tip como tal. El tip como tal que les puedo dar es que yo tengo que leer y esa matriz me va a decir a mí, por eso es que arma la matriz. Porque cuando yo voy leyendo o voy buscando, entonces eso es lo que se conoce como un análisis bibliométrico. Esto se hace a la par, toca hacer varias cosas a la par. Va haciendo uno la matriz, va leyendo los documentos y uno se va dando cuenta, aquí ya investigaron sobre esto, no puedo, no, me toca darle otro enfoque. Por eso se hace la matriz de antecedentes. Otra cosa que se hace y que la matriz se complementa es con algo que se llama RAE. El RAE lo tengo aquí más adelante, el RAE lo tengo por acá. Yo siempre, esto no viene de la actividad, es algo que yo hago siempre y que me lo piden como investigador, es el RAE, el resumen analítico especializado. Y eso toma muchísimo tiempo porque me toca leer artículos y yo ahí me doy cuenta si realmente estoy bien enfocado o no. Entonces el RAI es un resumen analítico especializado donde yo voy diciendo, venga, sí estoy bien enfocado porque mire que no encuentro, por ejemplo, en la parte de gestión hídrica que la busqué específicamente para el día de hoy, porque yo he leído, he buscado en internet sobre proyectos específicos de agua potable y alcantarillado con inteligencia artificial. No, es muy poco. Entonces, ¿cuál podría ser el tip? El tip es que toca leer muchos artículos para que uno se dé cuenta si se ha investigado o no se ha investigado. Por eso es que los antecedentes nos ayudan a determinar eso. Venga, yo planteé esto, ¿será que está bien? Entonces, si está muy general el problema, no lo puedo dejar general, tengo que dejarlo más específico. Por eso yo aquí coloco muchas cosas específicas. Mire, sistemas IoT, ¿qué va a hacer? Gestión hídrica. ¿Cómo lo va a trabajar para el área agua potable y alcantarillado? ¿Dónde? Pues mi idea es poder proponer o hacer propuestas para zonas urbanas donde yo pueda aplicar IoT de manera inteligente. Les coloco el caso y vuelvo y digo, estudiantes que llegan entonces ya me dicen, no, es que yo quiero aplicar inteligencia artificial para el aprendizaje. Entonces uno dice, pero espera un momento, es que inteligencia artificial para el aprendizaje, ya eso lo han investigado mucho. Entonces ahí es donde uno arranca haciendo un análisis bibliométrico, científicamente se conoce como eso.
análisis bibliométrico. ¿Qué es análisis bibliométrico? Pues buscando por áreas, uno tiene la idea y va planteando cosas. Venga, yo quiero hacer esto, inteligencia artificial para el aprendizaje. Pero resulta que inteligencia artificial tiene muchos subdominios. Tiene que el aprendizaje automático, que el aprendizaje profundo, que las redes neuronales. Entonces yo le digo al estudiante, venga, inteligencia artificial es muy grande, tiene que enfocarse en algo más específico. ¿Y para el aprendizaje en qué? En niños, en adultos, estudiantes de bachillerato, universidad. Entonces ahí es donde uno va encontrando el vacío, porque uno lo que tiene que buscar es el vacío donde no han investigado, donde no han investigado. Cuando yo empecé mi proyecto, hace unos años dije, venga, yo quiero investigar sobre edge computing, pero me gustaría trabajarlo con módulos de cómputo. Entonces, y eso no se hace en una semana, no se hace en un mes, no se hace en 2 meses. Entonces yo empecé a plantear ideas basado en los componentes que tiene un problema. Mire, yo un problema, ¿cómo lo escribo? Lo escribo aproximadamente en 4 partes, como las que están acá. Muy global, luego lo llevo, lo aterrizo a algo específico, luego propongo una solución que es la que yo creo y allí establezco un problema central. Y basado en eso es que me di cuenta si estoy bien o no. Y les cuento mi caso. Entonces, yo empecé a investigar y encontré que había edge computing, fog computing, cloud computing, y cada vez que yo investigaba algo me encontraba con otra cosa más. Y luego por ahí apareció Dew Computing y decía, no, pero ¿en qué me metí? Entonces me tocó empezar a leer, a leer. He leído más de 100 artículos en inglés y en español relacionados con eso. Me encontré con ingenieros electrónicos que me decían, no, lo mejor es que trabaje Cloud, lo mejor es que trabaje Arduino, pero de tanta investigación que hice, encontré que Arduino no era la solución. Que hay, que hay módulos de cómputo mucho mejores, por ejemplo, la Raspberry, que es súper económica comparado con un computador, y encontré que yo puedo trabajar perfectamente Edge Computing sin necesidad de internet porque la arquitectura me permite trabajar así. Y cuando yo les daba mis argumentos a los ingenieros electrónicos me decían, oiga, sí, sabe que sí, yo no conozco muy bien lo del Edge, yo he trabajado cloud, pero por ahí me han dicho que aparecen otras. Y dije, sí, aparece una que se llama Fog Computing, que es computación en la niebla. Yo tampoco he escuchado de esa, me decían. Entonces, mire que es solamente investigando y leyendo mucho que nos vamos dando cuenta si hay vacíos o no. Investigué en Colombia, no hay todavía proyectos como tal, prototipos como tal, donde hagan pruebas para decir, venga, vamos a mirar cómo están las condiciones de aire trabajando con sensores análogos y digitales. Yo trabajo con sensores digitales, por ejemplo, para medir temperatura, presión, humedad, VOC, que es componentes orgánicos volátiles. Y los ingenieros electrónicos me decían, oiga, perfecto, está bien encaminado. Y si yo busco en internet, el título que le coloqué a mi proyecto no está en ningún lado. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que sí, uno está enfocado porque encontré un vacío de investigación, pero fue leyendo mucho primero, antes de, y porque delimité bien mi problema. Y si delimito bien el problema, puedo hacer muy bien el título, muy bien el título de investigación. Si hago bien el título de investigación, puedo hacer bien los objetivos. Les pregunto a ustedes, ¿conocen alguna metodología para redactar títulos y objetivos generales? Me la pueden escribir allí. No busquen en internet, díganme si la conocen o no. Hay aproximadamente 7 metodologías para diseñar títulos de investigación, para diseñar objetivos de investigación. También hay metodologías para construir problemas, pero la construcción del problema se basa en lo que les estoy planteando. Entonces, basado en este, me dice Steven que no y Luis que no. Pues yo les explico, muchachos, que existen 7 metodologías y yo las trabajo muy bien. Una que se llama 2W más H, 5W más H, la metodología RAS, la metodología de problemas de investigación, que es muy buena. Entonces, si yo sé diseñar el problema de investigación, perfectamente yo puedo redactar un título de investigación. ¿Ustedes saben que un título de investigación tiene que arrancar con el qué se va a hacer? Después del que se va a hacer es, yo puedo agregarle como el 2W más H, el 2W me indica qué va a hacer y por qué lo va a hacer, what y why. Y la H es cómo lo va a hacer.
y ustedes arman cualquier título de investigación aquí en la universidad o cuando sean profesionales o cuando sean ingenieros o cuando sean investigadores. Porque a la mayoría de los ingenieros no nos gusta utilizar esas metodologías. Creemos que es ChatGPT, las diferentes herramientas de inteligencia artificial, hágame este título, lo hacemos y salió. O de pronto lo redactamos los títulos y creemos que están bien. Si sabían que los títulos de investigación se redactan a manera de sustantivo, los objetivos se plantean a manera de verbo en infinitivo. Y cuando yo tengo el objetivo general, automáticamente puedo ir al título. Voy a mostrarles acá, voy a hacer aquí un paréntesis porque se nos fue el tiempo que tengo que mostrarles la matriz, cómo se construye. A un estudiante le pasé, sino que está en otro formato, eso se llama, y les muestro así rápidamente cómo se construye un título. Pero entonces lo primero que tenemos que hacer es el problema de investigación. Y me puedo tomar con el problema de investigación cualquier cantidad de tiempo. Pero lo importante es plantear bien mi problema de investigación. Lo tengo por acá, se lo muestro en unos minutos. Está por acá. Me toca avanzar más rápido para que puedan entender qué es una matriz. Esto es anteproyecto. Ella está haciendo yo soy el director de proyecto de ella y le envié a ella un material. Mm, 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 mm. Ah, voy a poner acá, pues como no lo tenía previsto para esta. Ah, sí, aquí ya lo tengo. Por acá. Se los comparto 2 minutos para que se den cuenta que todo es cuestión de conocer metodologías. Metodologías. Por acá, aquí tengo todos los tipos de investigación y quiero mostrarles la parte de los títulos. Y así aplica igual para los acá. ¿Cómo plantear títulos de investigación? Las 7 metodologías que yo conozco y en las cuales yo he trabajado, es un documento que construí durante muchos años. Metodología W más H, 5 más H, metodología basada en problemas, metodología basada en preguntas de investigación, INRAD, metodología para las claves y metodología SMART. ¿Y cuál me recomiendo y cuál les recomiendo yo? Trabajen la primera o la segunda. No, es más. 2W más H o 5W más H. Entonces arranco yo con la 2W más H. ¿Qué va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Va el objetivo, va el verbo y va el objeto. Si yo me aprendo eso en memoria porque es fácil, 2W más H es en inglés, el what y el why. ¿Por qué? Porque un título debe tener eso. ¿Qué va a hacer usted? Ah, es una propuesta, diseñar una propuesta. Eso ya tiene esta primera parte. ¿Y qué va a hacer y cómo la va a hacer? Es el método como la va a hacer. ¿Y por qué la va a hacer? Ah, es la forma específica ¿qué? O el propósito. Y si yo les digo que no, es que yo lo que necesito es porque me llamaron, porque resulta que una institución policial está necesitando un sistema de monitoreo con tecnologías de inteligencia artificial. Entonces, mire, ¿qué va a hacer? Diseñar un sistema de monitoreo policial. Va bien el verbo y el que va a hacer, es decir, el objeto. ¿Cómo lo va a hacer? Lo voy a hacer utilizando herramientas de inteligencia artificial. ¿Y para qué lo va a hacer? Para mejorar la eficiencia de la gestión de datos operativos de seguridad ciudadana. Y ya quedó armado el título. Bien, ¿listo? Entonces dejo acá y continúo con usted. Y así hay cositas que yo les puedo ir mostrando poco a poco. La pregunta que me están haciendo es muy buena la pregunta, ¿qué tips hay? El mejor que yo les podría decir es leer y saber cuáles son. Yo también les voy a pasar un listado a ustedes de cuáles son las mejores bases de datos en las cuales ustedes pueden consultar y les voy a hacer una pequeña práctica a ustedes de cómo consultar exactamente con palabras claves en alguna base de datos de esas. ¿Y cómo nos podemos apoyar con inteligencia artificial? No es que la inteligencia artificial me ayude a mí a hacer todo, no, eso es un gran error, sino es cómo yo me apoyo de la herramienta artificial para, venga, es que tengo que revisar 10 artículos, yo cuando leo 10 artículos, pero yo sí le puedo decir a una de las herramientas, venga, indíqueme sobre qué trata esto, ya es diferente, pero porque busqué en un motor a través de unas palabras clave y encontré una serie de documentos. Otra cosa, ustedes tienen
siempre tienen que colocar en la referencia documentos que sean descargables. Mire esta matriz que les voy a mostrar acá, que me tomó mucho tiempo hacerla, me tomó días haciéndola. Es una, yo busqué para este proyecto, para este caso, busqué siete antecedentes, porque yo no les puedo decir mentiras a ustedes, yo tengo que decirles con, con la verdad, mire, llegar acá y decirles, venga, mire, encontré una referencia que se llama A Solution for Water Management and Leakage Election Problem Using IoT Based Approach. ¿Eso qué significa? Aquí hay una solución de IoT para administración de agua y detección de problemas usando sistemas IoT. Y yo en la referencia, yo tengo que decirles, mire, siempre que encuentre una referencia, encuentren el DOI, que es el URL, para poder descargarlo y leer ese documento y poder extraer la información que me está pidiendo la matriz. La matriz puede tener un país, puede tener tipo de investigación, objeto de estudio, metodología, hallazgos principales, cuáles, como aquí nos están pidiendo en el trabajo, la perspectiva crítico-social, pues bueno, ¿y ese proyecto sí habla de eso o no? Entonces, allí está. Y también cuál es el aporte al presente estudio, a cuál estudio, a este que yo estoy proponiendo, que es el de los sistemas IoT gestión hídrica. Uno de ustedes me dijo al principio, y es una buena práctica. Uno de ustedes me dijo, ¿y será que podemos escoger un proyecto? Escójanlo. Mire, una de las dificultades que yo tengo y que tienen la mayoría de los docentes es que, miren, cualquier curso, y me pasa lo mismo, y les he dicho desde la primera clase, por favor, el proyecto que escojan, bueno, digámoslo proyecto, el tema que escojan desde la primera semana sea para todas las 8 semanas. Pero, por ejemplo, estaba en nuevas tecnologías de desarrollo y yo les decía, escojan uno, por ejemplo, el de la miscelánea. No, en la segunda semana demostraron el de la miscelánea, el de la tercera demostraron otra cosa con otro lenguaje, el de la tercera no. Sigan una línea. Si yo, Ángelo Quintero, escogí este para esta semana, pues yo sigo con esta misma para la tercera, para la cuarta, para la quinta, para la sexta, para la séptima, para la octava. De allí se van a dar cuenta entonces cómo quedó el problema frente a eso, cómo quedó el objetivo general, cómo quedó el título, cómo quedó el marco teórico, para que sigan una sola línea. ¿Sí? Bueno, entonces sigo avanzando acá. Entonces, porque ya son las 6:17. Recomendación. Aunque esto lo vamos a ver en la semana número 4, un planteamiento. Yo lo hago con 4 o 5 partes y al final siempre va la pregunta de investigación. Siempre va la pregunta de investigación al final del problema. Contexto global. Porque yo tengo, como es un problema hídrico y el agua es a nivel mundial, entonces yo primero hice una investigación, un análisis rápido a nivel mundial, estadísticas sobre desperdicio de agua, sobre agua contaminada. Yo dije, bueno, arranco con lo global. Luego busco un contexto más para Colombia, caso Colombia. Y luego lo senté y lo aterricé a donde yo vivo, Villavicencio, capital del departamento del Meta. Después, ¿qué hago? Plantear una posible solución. Ahora, esto que yo digo es porque, como yo hasta ahora estoy investigando el problema, lo que me dijeron ustedes ahorita, profe, ¿cómo hago para investigar algo que ya he investigado? Pues eso no lo sabemos hasta tanto yo no empiece a escribir y redactar, y después sí me voy dando cuenta si me funcionó o no, y empiezo a cambiarle cosas. Y eso se llama, en esencia, se llama análisis bibliométrico, porque he empezado a leer documentos, y me di cuenta, oiga, si voy bien encaminado o no voy mal encaminado. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los 4 componentes que tiene el problema? Uno, contexto global. Para mí, entonces yo que armé un problema global de la gestión urbana del agua. Y yo dije, bueno, ¿y aquí qué coloco yo? Entonces dije, mire, voy a colocar sobre la importancia del agua a nivel mundial, porque realmente se ha convertido en eso, en un recurso de sostenibilidad. Dos, que me di cuenta cuando he estado estudiando lo de IoT, que hay problemas en la red de distribución en todas las ciudades en Colombia. Pues porque me estoy enfocando en Colombia, pero a nivel mundial es lo mismo. Plantas de tratamiento mal, alcantarillado, pésimas lo que es la red de alcantarillado. Y allí en esa parte yo ubico lo que es datos internacionales que me provean personas, científicos, investigadores sobre eso. Esto es lo general. Luego hago un contexto más delimitado. Colombia.
¿Qué le coloqué? Para mí esa es la situación de la gestión de agua en Colombia. Y no hay mucho. Realmente, si ustedes van a mirar, no hay mucho en Colombia. Pero sí puede encontrar por allá en la CELAC algo relacionado con la mala distribución de recursos, cuestiones de política, que es lo que ha impedido esto. Entonces lo aterrizo a Colombia y encuentro que hay unos datos de la IA que son los índices de agua no contabilizada, IANC, en Colombia. Es que si yo les hablara esto no se demora mucho tiempo hablando porque en el estudio que yo hice anteriormente encontré que cómo es posible que las represas que tiene Colombia, y esto no será solamente en Colombia, sino a nivel latinoamericano y a nivel mundial, cuando se abren las compuertas, los países que ya han hecho esos estudios se han dado cuenta que se pierde el 30% de esa agua y ese 30% no llega a las ciudades. En Colombia, ¿ustedes qué creen que han hecho ese estudio? No se ha hecho, o sea, que ¿cuánta agua se pierde? Sí, entonces dije, bueno, caso específico para Colombia, ejemplos de ciudades afectadas, encontré Villavicencio, encontré Ibagué, encontré otras ciudades. Y aquí yo aterrizo, luego me voy para un tercer párrafo, que es donde yo como investigador propongo, atrévanse ustedes a colocar ya, a plantear una solución para eso. Entonces yo digo, oiga, una solución puede ser IoT. Entonces yo digo primero que es IoT porque hay mucha gente que no conoce IoT y los que vayan a leer el artículo que ustedes hagan no van a saber de pronto qué es IoT, qué es MQTT, qué es el tal IoT, que es el Internet Industrial de las Cosas, o el HIoT, que es el Internet de la Salud de las Cosas, y entonces también aparece el del agua, el WIoT, que es el Internet de las Cosas, pero relacionada con gestión hídrica. ¿M? Entonces aquí es donde yo presento una posible solución. Posible porque es que cuando yo empiece a leer e investigar me di cuenta, venga, sí estoy bien encaminado, pero yo tengo que irle apuntando a cosas, es decir, yo planteo el problema, pero también voy leyendo. Entonces, ¿qué voy haciendo, muchachos? Mire, me voy adelantando poco a poco estas diapositivas. Si ven que no estoy muy claro, me dicen, mire, yo voy planteando esto porque la pregunta que ustedes me hicieron ahorita, ¿quién fue el que la planteó? Venga, que me dijo de Steven, un tip para escoger un problema. Entonces, resulta que yo digo, venga, ¿será que esto me sirve? Pues planteémoslo. ¿Y qué voy haciendo yo? Voy leyendo y voy haciendo una matriz de esta manera. ¿Qué debe tener la matriz de los que tienen la modalidad de actividad? Mire, la matriz que ustedes tienen que hacer, por lo menos coloquen estos datos. Referencia, IEEE, país, tipo de investigación, objetivo de estudio, metodología. Estas diapositivas ya están subidas en la plataforma. Hallazgos principales, perspectiva crítico-social y aporte presente del estudio. Esa matriz deberían de hacerla ustedes. Es mi recomendación, porque allí tienen todos los datos de ese artículo que ustedes han leído, ¿sí? Entonces, profe, pero es que todas las matrices van a tener perspectiva crítico-social. Les digo la verdad, no porque es porque aquí la universidad lo planteó, pero en la vida real puede ser que le quite esta y más bien le deje solamente estas. Entonces, espero me estoy haciendo entender. Yo planteo el problema y busco algo, pero algo que sea viable. Muchachos, que tenga cuatro viabilidades. ¿Cuáles son las viabilidades? Viabilidad económica, viabilidad técnica, legal y operativa. No planteemos cosas que de pronto no vayamos a hacer, ¿sí? Que podamos hacer. Porque y les coloco un ejemplo rápido. Resulta que yo estoy muy interesado en trabajar, yo en la vida real estoy interesado en formar otro proyecto, pero después que relacionado con movilidad en las ciudades para trabajar con el protocolo LoRaWAN. Resulta que yo dije, oiga, sí, si yo en este momento armo el problema, digo, no, para mejorar la movilidad a través de sistemas IoT inteligentes con protocolo LoRaWAN. Lo que pasa es que encontré varios protocolos, LoRaWAN, Zigbee, NGB y OT. Entonces me toca seleccionar cuál de esos tres. ¿Por qué? Porque resulta que LoRaWAN sirve para hacer transmisiones entre 10 kilómetros y 15 kilómetros. Para mí es perfecto, porque eso es harta distancia. Pero, y la otra ventaja es que la red es completamente gratuita. Yo no tengo que pagarle a nadie por hacer la transferencia. Eso es perfecto. Pero el inconveniente que tengo es que a mí me toca comprar los switch. Pues me tocaría asociarme con otro ingeniero y decir, venga, ¿por qué no hacemos un proyecto los dos? Compramos unos dos switch para ver cómo nos funciona eso de que estando en un semáforo, él me pueda ir captando
la congestión vehicular y le aplicamos inteligencia artificial. Entonces me toca mirar y probar esa red. Pero también encontré que puedo trabajar otro protocolo que se llama NB-IoT, que es el Narrow Bound, que es relacionado con, es un protocolo que utiliza la red de móvil. Me suena por ese lado, pero la distancia se me acorta y yo tendría que comprar un plan aparte para poder hacer esa transferencia. Entonces, mire que esto uno lo va identificando poco a poco, porque de pronto yo digo, listo, voy a trabajar con LoRaWAN, y ya armo todo el problema, armo la matriz, armo todo. Cuando voy a implementarlo me di cuenta que la viabilidad económica, esos routers pueden ser muy costosos. Me imagino que tocará pedir permiso, no sé si lo voy a estar en algún lado. Entonces, eso lo vamos haciendo a la par, muchachos. Voy haciendo el problema por acá arriba y no va a quedar definitivo. Yo lo redacto y me quedo así. Mírelo, así me quedó redactado este problema. Pero puede ser que me cambie con el tiempo. Porque lo que les digo, ya cuando el ingeniero nos dimos cuenta, no, ¿sabe qué, Ángelo? No, LoRaWAN sí es chévere, pero es que esos suites salen muy costosos. ¿Por qué no lo hacemos por otro lado? Entonces uno cambia el planteamiento del problema, cambia la solución, porque el planteamiento tiene uno que llevar la posible solución. Mire, es el punto número 3, posible solución alternativa. Entonces, bueno, listo, ya no voy a utilizar ese, sino voy a utilizar NB-IoT, ejemplo. Entonces, ya así vamos armando el problema y voy revisando y voy haciendo la matriz. ¿Listo? Luego viene la pregunta de investigación. La pregunta de investigación va al final del problema. Y la pregunta de investigación, entonces, también hay recomendaciones para hacer preguntas de investigación. ¿Sí? Porque la pregunta no es que, la pregunta es fácil porque la puedo plantear de cualquier manera. No. Entonces hay algunas recomendaciones. Por ejemplo, no use preguntas demasiado generales. ¿No? Porque no conducen digamos, a una investigación concreta. ¿Qué pasa acá? Entonces yo estoy tomando eso que hice en el problema y digo, bueno, entonces, ¿cuáles son los factores tecnológicos, institucionales y sociales? Porque yo ya dije que voy a investigar unos factores, pero yo ya establecí cuáles son. Yo voy a trabajar con 3 factores: tecnológicos, institucionales y sociales. Porque me di cuenta, ya cuando hice todo lo de la matriz, me di cuenta, muchachos, que hay unos factores tecnológicos. Es que hay una brecha digital, no tenemos los recursos en las empresas, obviamente las personas tampoco. Hay institucionales por cuestiones de política y hay sociales, obviamente, porque tenemos mucha zona rural aquí en Colombia. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles son los factores tecnológicos, institucionales y sociales que limitan la implementación de sistemas IoT para la gestión hídrica urbana inteligente? Y aquí le agrego, en las empresas prestadoras de servicios de ciudades intermedias, y ya lo aterrizo más en el departamento del Meta durante el periodo 2019-2025. Y le puedo agregar más cosas o lo puedo dejar ahí. Sin embargo, yo le agregué cómo dichas brechas o cómo dichas limitaciones o esos factores me aumentan la brecha del acceso al agua potable. ¿Listo? Bien. Obviamente uno tiene que plantear un objetivo de investigación, pero como yo le estoy diciendo que todo se hace a la par, no voy haciendo el problema y voy haciendo la matriz. Voy haciendo el problema y voy haciendo la matriz. Y mientras hago el problema y voy haciendo la matriz, también voy orientando mis objetivos generales. Mis objetivos generales. El objetivo general es como yo les dije ahorita. Yo trabajo siempre con las 2W más H o las 5W más H, pero obviamente existen otras metodologías. Ingeniero, tengo una pregunta, qué pena como si Señor, interrumpirlo. sí. El problema que nosotros busquemos o el planteamiento que nosotros hacemos, sí tiene que ir referenciado a IoT o No, no, inteligencia no, 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 artificial no. o algo, No, no, o no, puede ser no. cualquier cosa. No, es el que ustedes consideren. Ok, Cuando ustedes llegan con un proyecto de la universidad para grado, la universidad no les dice haga sobre este tema. Usted me dice sobre cuál. Y uno ok, los orienta metodológicamente, porque es el interés suyo, el tema que a usted le interese.
No sé cuál tema en este momento le interesa, si le interesa redes, si le interesa programación, si le interesa bases de datos. Es el tema que ustedes quieran. Es libre. Pero por ejemplo, un ejemplo, tiene un ejemplo para que los compañeros se lo sepan. Si Sí, yo quisiera colocar, no sé, el título de investigación, pues claro que es basado en muchas cosas que ya no es, pero por ejemplo, la viabilidad del trabajo en el área de ciberseguridad al tanto de la seguridad perimetral. Y de ahí para allá, pues me desgloso pues en más, en otras cosas espera un pues que momento ya que no le escuché, no le escuché todo. ¿Cómo? ¿Cómo es? la viabilidad del teletrabajo en el área de ciberseguridad al tanto de la seguridad perimetral. Ya puede ser, de ahí para allá me puedes enfocar en firewall, en APS, en otro tipo de cosas, ¿sí me entendés? Pero pues, Sí, señor. Entonces, eso lo puede armar así, porque ese es su interés, porque ese es es eso, porque es que el tema también uno lo plantea y el problema es de acuerdo a lo que cada uno crea que puede manejar. Si a mí no me interesa la ciberseguridad, yo por qué no voy a, perdonen la palabra, ¿no? Yo por qué me voy a involucrar en algo que de pronto yo no voy a poder hacer. Que obviamente la investigación yo lo podría desarrollar, pero uno va buscando el perfil y diciendo, oiga, si a mí me interesa la ciberseguridad, porque me interesa ese tema y tengo algunas posibilidades, y pues planteé el tema relacionado con ciberseguridad. Entonces, busca cuál es el problema que, o sea, el problema real que usted vea que puede encontrar allí, qué solución le puede dar, y allí hay un problema como tal. Pero también tiene que mirar que en ese problema no haya ya mucho documento. Bueno, que haya mucho documento no es tanto, sino que no haya inclusive un título igual al que usted quiere plantear, ni hayan ya hecho un artículo donde abarque todo lo que usted quiera. ¿M? Una de las cosas por las cuales yo he pasado proyectos es porque, por ejemplo, yo estoy trabajando con el sensor específicamente, un sensor que se llama BM680, que es el último sensor. Estoy trabajando con un conversor análogo digital, que es el último que hay en este momento, que es el DS11, algo así. Y cuando yo voy a buscar documentación, no encuentro casi eso. Entonces es perfecto casi porque yo digo, mire, hago una experimentación controlada de esto y puedo generar un nuevo conocimiento sobre eso. ¿Qué otra pregunta tienen por allí? Camilo, ¿hasta cuándo tienen plazo? Recuerden que la actividad inició el martes, finaliza ahorita el lunes, ¿sí? El lunes festivo. Los que tienen la modalidad de actividad, ¿no? Los que tienen la modalidad de actividad. ¿Queda claro? ¿Quién fue el que habló primero? Me facilita el nombre? ¿Quién fue el que habló primero? El de ciberseguridad, ¿cómo es el nombre suyo? No lo tengo Marco acá. Antonio, Marco Antonio Marco Llanos Antonio. Telles. Listo. Sí, señor. Como el que dijo Marco Antonio. Entonces, ese proyecto, claro, suena bien, porque estamos hablando de ciberseguridad, es un tema de vanguardia, estamos hablando de teletrabajo, que es la nueva modalidad para trabajo, pero también está tocando el tema de seguridad, no solamente para las empresas, sino para las personas que trabajan de esa manera. ¿M? Entonces, allá hay varias cosas en las cuales se puede ahondar. Lo importante aquí es plantear bien y enfocar bien el problema de investigación, ¿sí? Y que los objetivos estén encaminados a eso. ¿M? Bueno, entonces, continuamos acá. Entonces, la matriz es esta. ¿Y cuántos antecedentes buscamos? No interesa. Yo aquí les puedo mostrar, yo hice una matriz con 7 antecedentes. Ustedes pueden hacerla con 4, con 5, pero por favor les recomiendo una cosa, y es que estos antecedentes no sean inventados, sino que sean documentos reales. ¿Sí? Les voy a mostrar por qué. Ejemplo, miren esta que está acá. Voy a, una imagen, la busco por acá, ya la tengo aquí para mostrárselas. Y así es como uno va armando la matriz real, ¿no? La matriz real. Entonces, observen, porque voy a dejar de compartir, observen el documento cómo se llama, ¿no? Y es de Exient Direct. Exient Direct es una de las mejores bases de datos que hay. Mire, Exient Direct. Mire, voy a tomar ese DOI que está allí, me lo voy a llevar para acá, para Google, ya les comparto. Voy a dejar de compartir acá y comparto acá. Y así uno va haciendo el trabajo, utiliza, yo voy a ser sincero, no utilicen Google Scholar,
En la clase pasada yo tenía que hablar de Google Scholar porque es de los más buscados, pero realmente las mejores bases de datos son Sciendirect, IEEE, Scopus, Web of Science, está el Sevier. Entonces, mire, ese DOI que está allá, mire de dónde lo consigo. Vengo aquí a internet y el documento está, mírelo. Exciendirect es de las mejores bases de datos, Scopus también, todas las que les di, porque son motores que almacenan artículos que están indexados, es decir, que han pasado por pares investigadores, están en revistas reconocidas, entonces son trabajos muy serios. Yo trabajo el 99% con artículos en inglés. De hecho, me gusta mucho el inglés. Cuando encuentro un artículo en español, tiene que ser un excelente artículo, mínimo doctorado, para decir, lo tomo. Sí, mire, aquí está el documento, mírenlo, y lo puedo descargar. Mire, acá, inclusive aquí tengo un abstract, mire, aquí está el abstract de la introducción. Entonces allí puedo saber si realmente me sirve o no me sirve. Mire, es de 100 direct, tengo el Astra, lo leo. Mire, aquí está las palabras claves, introducción. Hay documentos que yo los puedo, bueno, en este caso es un documento que exige pago, ¿no? Porque algunas revistas, también por la misma calidad, los trabajos dicen, no, este documento es pago. Algunas son open access. Entonces, basado en esto, entonces yo armo, leo y miro si realmente es y armo, voy armando la matriz. Mire la matriz yo cómo la tengo. Antecedente uno. Y la armo, esta referencia ustedes la pueden colocar IEEE o APA 7. A mí me gusta mucho IEEE, pero obviamente yo no les puedo exigir eso. Armen la referencia, pero tiene que ser muy bien en IEEE. Entonces, aquí está la referencia IEEE, aquí está el enlace donde yo puedo descargar ese documento. País, mire, es de Egipto y hago y reviso de acuerdo a lo que he leído, de qué me está hablando. Pues mira, aquí dice que el estudio desarrollado en un entorno de laboratorio mediante un prototipo físico que abstrae una red de distribución de agua potable en inglés, ¿no? Water Distribution, esto es red de distribución de agua. Entonces, a escala reducida. Entonces, hago un contexto de lo que me está hablando, porque esto me puede servir más adelante para decir, venga, encontré 7, 8, 9. No todos los artículos que yo lea me van a servir, ¿no? Y no voy a desgastarme, también les voy a dar como esa recomendación, no se desgasten haciendo todo esto para después que se encuentre está mal, no, ustedes desde el título van mirando, primero revisan si realmente les sirve y ahí sí lo registran. Y es uno de los antecedentes, mire, del 2022, que aquí es una investigación que hicieron de un prototipo, que lo hicieron donde en Egipto, tipo de investigación. Entonces, la investigación puede ser descriptiva, experimental, cuasi experimental, analítica, bueno, proyectiva. Entonces aquí estoy diciendo, mire, es cuantitativo experimental y por qué. ¿Cuál es el objeto de estudio? También entonces miro en ese proyecto, ¿cuál es ese objeto de estudio de ese artículo? Por eso les digo que esto toma tiempo. O sea, hacer un antecedente, obviamente no les voy a pedir que escriban todo esto que yo coloqué acá. No, pueden hacerlo mucho más resumido. El tipo de investigación, tal y una breve explicación. Objeto de estudio. ¿Qué está haciendo o qué ese proyecto sobre qué trabaja? Ah, mire, él propone implementar una solución basada en IoT. Mire, es perfecto lo que yo le estoy hablando para la gestión en tiempo real de agua en redes de distribución urbana. Mire, es perfecto. Alguien dirá, profe, pero esto ya han investigado sobre eso. Sí, pero no en Colombia. Y de pronto yo no voy a poder aplicar todo lo que dice acá. Y mire lo que dice aquí arriba, muchachos. Ellos hacen un estudio de desarrollo de software de arquitectura y de pruebas. Mire qué utilizan acá, y esto no me lo inventé yo, Arduino y Raspberry Pi, y trabajo en una plataforma llamada Firebase. Esto me da a mí muchas ideas. Por eso es que cuando yo hago un problema de investigación, yo voy haciendo todas las cosas a la par. Digo, yo antes lo iba a hacer en Arduino, porque me tenían convencido los ingenieros electrónicos que lo iba a hacer en Arduino. Y dije, no, espera un momentico. Y me hice una tabla. ¿Usted sabe qué componentes hay parecidos a Arduino? ¿Ustedes los conocen? Un día esto les voy a mostrar el estudio que hice frente a los componentes de única placa. Pareció a... Discúlpeme, ingeniero. Es prácticamente y qué pena pues de pronto hablar así y me disculpará, pero no es prácticamente
como, bueno, tú te planteaste el problema, pero no es inventar la rueda, es buscar a ver las formas de organizar la rueda a una Sí, manera pues, que te vayas a basar, pues, sí, porque lo que veo, sí, miraste el proyecto acá en Colombia, pero te miraste pues, otros proyectos similares en otros países y de ahí para allá te puedes despegar de acá en Colombia. sí, por eso, pero tengo que buscar a internacional y nacional para mirar la convergencia que hay entre todos y si estoy bien enfocado o no. Ok, ¿Mm? ya más o menos ¿Sí? entiendo que es. ¿Sí? 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 Y solamente es leyendo que me di cuenta si me sirve o no me sirve. Y si me sirve porque es que aquí están hablando de eso y ya sé, entonces, cómo lo puedo ir enfocando. Venga, aquí están trabajando con Arduino y Raspberry. Entonces, lo que yo quiero hacer sí está bien porque yo lo voy a trabajar en Raspberry. Pero de pronto ya lo trabajaron con otro protocolo y aquí lo voy a trabajar con otro. Entonces, sí me sirve. No significa que no lo pueda implementar. ¿Mm? Aquí está el objeto de estudio, está la metodología y aquí esto también aprendemos mucho. Ah, mire, ellos lo hicieron en 5 fases. Venga, yo lo voy a hacer en tantas fases, en 3, en 4. Le coloco, no sé, lo voy a trabajar de otra manera porque de pronto si trabajaron con Firebase, yo lo quiero trabajar con otra cosa. Aquí está, hasta ahorita estoy descartando algunas cosas y estoy revisando algunas cosas, porque es que después viene la parte donde es adicional a lo que yo les quiero mostrar y es que yo ¿qué? Hago un resumen cuantitativo de los antecedentes. Entonces yo digo, bueno, ya encontré estos 10. Sabe que de los 10 solamente me sirven 7, es porque después de haber leído esto digo, no, esto realmente no me sirve para nada. ¿Mm? Por ejemplo, aquí en lo que le estoy mostrando a ustedes, aquí tengo y hice el ejercicio con los siete y me di cuenta de una cosa. Listo, esto es lo que se ha investigado de dicción hídrica. Uno debería investigar mucho más, ¿no? 10 antecedentes, 15 antecedentes para tener una mejor visión de lo que se ha hecho, pero significa que no todo está resuelto porque ellos lo enfocaron hacia uno de los aspectos, ¿sí? Ejemplo, después de yo haber hecho todo esto, me di cuenta que en Colombia y en Latinoamérica existe muy, muy poco, que es este número 7 que les voy a mostrar acá. Entonces, yo dije, no, bueno, lo voy a colocar, este es del Sevier, de la base de datos, es la modelación hidrodinámica para la gestión hídrica en el embalse del Guájaro. Utilicé varias palabras claves y no encontré prácticamente por ningún lado nada relacionado de IoT para gestión hídrica en Colombia y mucho menos en municipios. Entonces, ahí hay un nicho y un vacío que uno encuentra grande. Y lo mejor que pude encontrar fue esto que dice la modelación hidrodinámica. Y uno dice, bueno, pero es que esto es más un prototipo específico para una hidroeléctrica. Uno dice, bueno, ese es un antecedente que hay. Eso también me da a mí un argumento para decir al final, mire, no se ha hecho sino a gran escala, de pronto empresas del Estado. Mire, mire, ¿qué país? Mire, Colombia, donde lo hicieron allá en ese embalse, las características. Todo ese estudio es el que uno le dice a uno si sí o no. Tipo de investigación. Bueno, eso sí es una investigación muy, 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 muy completa porque ellos trabajaron con modelación numérica en campañas de medición. Bueno, porque obviamente es una hidroeléctrica. El objeto de estudio es este. ¿Mm? Entonces, ¿que esto yo lo puedo utilizar en mi proyecto? No, pero me sirve como antecedente de lo poco que se ha hecho a nivel de Colombia, de lo poco, como antecedente. ¿Mm? Como antecedente. Entonces tocaría seguir buscando en más bases de datos. Estos fueron los hallazgos que se encontraron en ese proyecto. Esta fue la perspectiva crítico-social que pude sacar para ese proyecto. Obviamente no voy a desechar ese antecedente porque lo puedo tener ahí, pero vuelvo y les digo, de 10 o 15 puedo decir al final, no, me sirven estos 8 realmente para el proyecto, ¿sí? ¿Y cuál es el aporte al presente estudio? ¿A cuál estudio? Al de los factores míos. Entonces voy a tener un argumento para decir que hay factores tecnológicos e institucionales porque realmente por parte del Estado no es que se haya hecho mucho en este aspecto, porque somos más reactivos que preventivos en la parte hídrica. Y ese fue un lenguaje que aprendí cuando empecé a leer artículos relacionados con la gestión hídrica. ¿Qué significa reactivo? Que en Colombia esperamos a que ocurra el daño para actuar. Y eso es lo que hacen las empresas prestadoras. No, es que hay un daño reportado en tal barrio, se inundó tal barrio. Y eso es lo que ocurre en Colombia. Es que se inundó tal subnivel, se inundó tal calle.
es que está ocurriendo esto, lo otro. Somos muy reactivos y no preventivos. Y la prevención se puede lograr. eh, Dice aquí Camilo, entonces lo podemos lograr haciendo este tipo de proyectos. Una pregunta, si vamos a trabajar el proyecto de investigación durante 4 semanas, que son 2, 4 y 6, 8 para esta primera semana, vamos a poner la instrucción del proyecto o se debe realizar el 100%. No, muchachos, a ver, es que veo que están confundidos en varias cosas. No, en esta semana es solamente antecedentes, solamente la parte de antecedentes. Cada semana, no sé, la otra semana es foro, la otra semana vamos a trabajar otro tema, ¿sí? Eh, de aquí no van a colocar introducción, no van a colocar hipótesis, justificación. Armen, porque qué es lo que nos pide exactamente? Exactamente la actividad es matriz. La matriz y pide el análisis de la matriz. ¿M? Pide el análisis de la matriz. Dice un resumen de los antecedentes consultados presentados en la matriz para la elaboración del mismo. Es matriz y análisis. Matriz y análisis. ¿Mm? Miren yo como ustedes pueden, basado en lo que les estoy presentando acá, sí, sí me voy a entender, para que no, es que toca presentar introducción, problemas, no, aquí solamente es matriz, solamente que le estoy diciendo que en la vida real, cuando yo hago una matriz, pues yo a la par voy haciendo cosas. Matriz, voy escribiendo el problema, si quiere puedo ir escribiendo el objetivo. De pronto encontré un artículo que no me sirvió o un artículo que me dijo, venga, es que usted ya está investigando algo que ya está. Y es mismo que usted está haciendo con las mismas características, entonces ya tengo que cambiar la cosa, entonces cambia mi problema, entonces ya tengo que buscarle otra cosa a mi proyecto, ¿sí? Buscar otro tipo de enfoque. Dice Luis Felipe, entonces serán antecedentes del tema elegido por nosotros o de recursos dados en la clase. Pero Luis Felipe, esa respuesta creo que ya se la contesté porque son los antecedentes que ustedes eligieron, del tema que ustedes eligieron. La actividad, ¿cuál es? Antecedentes. Para mirar antecedentes, ustedes tienen que elegir un tema. Yo no puedo decirles qué tema, ustedes son los que lo eligen y presentan en el trabajo la matriz de antecedentes y presentan el resumen y el análisis que ustedes hayan hecho allí. ¿Sí? El resumen y análisis que ustedes hayan hecho allí. Una matriz. Ahora, esto que yo les estoy presentando acá, si me quedó claro, esto que yo les estoy presentando acá, a ver si les estoy compartiendo, esto que yo les estoy presentando acá, esta matriz acá. Yo las tengo separadas, ¿no? Yo hice antecedentes separados, mire acá. Estos son separados, le hice el uno, hice por aquí otra tabla con el 2, otra con el 3, pero ustedes lo pueden también presentar así, como yo la hago en Excel también, yo la hago así. Pero la muestro por acá. Es esta, yo la hago así. ¿Sí? Yo lo hago de esta manera. Entonces, yo ubico el título, el autor, y ahí entonces ya me queda solo un documento con todos los datos. Y aquí, ¿qué datos colocan? Los datos de la matriz que le estoy diciendo. Colocan el país, colocan el objeto de estudio, las características. Entonces ya me queda fácil en ese documento. Es como ustedes lo quieran organizar, o si lo quieren organizar en Word también lo pueden hacer, pero es basado en el problema que ustedes seleccionen. Es en el problema que ustedes seleccionen, que sea un problema que usted diga, venga, me gustaría trabajar en esto, en este tema, en este tema, en este tema, porque eso es lo que toca presentar para esta semana. ¿Mm? Y a qué voy yo también a esto, mire, después de yo haber hecho esto que no se hace en un solo día. Yo hice 7, pero realmente una investigación uno hace 15 y eso es solamente antecedentes, porque después cuando uno desarrolla el documento, que es por allí, Karen me dijo que estaban ya en la fase de, pues, no sé, del proyecto, ya ustedes allá tendrán que utilizar otra referencia ya para el proyecto desarrollado. ¿Sí? Profe,
Profe, disculpe, para la actividad, ¿cuántos antecedentes mínimos toca realizar? Mm, no, yo creo que con 5 es suficiente. A mí me gustaría que hicieran más, pero pues yo creo que con 5, si los hacen bien y yo puedo mirar que el activo se puede descargar, está bien, porque no están inventados. ¿Mm? Entonces, porque es tomado de una base de datos. Entonces, hagan 5, pueden ser con 5. Es que hacer uno solo con todas estas características toma su tiempo. Háganlo con 5. Pero en la vida real uno obviamente lo hace con mucho más. Profesor, una pregunta con el tema que no tenemos sino una oportunidad de cambiar la modalidad de evaluación, nos queda difícil saber cómo es la modalidad de trabajo final. En mi caso, pues ya elegí actividades. ¿Nos puede decir en qué consiste esta modalidad y cómo se trabaja? Pues yo le digo le soy sincero, le soy sincero. Eh, si va a trabajar actividades, es mejor que se quede con actividades porque la trabajo final es más exigente, porque se le acumula para, creo que es para la tercera semana y tiene que entregar y tiene más peso evaluativo la de trabajo final. La de actividad no tiene tanto peso evaluativo y no tiene tanta exigencia. ¿Listo? Bueno, muchachos, miren, entonces, la matriz ustedes la arman como quieran. Miren cómo yo la hago. Yo la trabajo en forma de RAE, resumen analítico especializado. Y luego, ¿qué es lo que uno hace? Un resumen cuantitativo de los antecedentes. ¿Qué es un resumen cuantitativo de los antecedentes? Entonces, allá es lo que uno como investigador hace. Allá es lo que uno como investigador hace. ¿Qué hace? Bueno, ya tengo toda esa cantidad de información, ya la he leído, pero quiero ir más a lo específico. Entonces, en esta matriz hago un cruce y de cada antecedente yo puedo colocar el autor, el país, pero ya no coloco objetivo de estudio, ni características, ni hallazgos, sino coloco el tipo de estudio, la revista o la base de datos donde la obtuve y el quintil. ¿Para qué se utiliza esto? Entonces yo digo, bueno, es que tengo solamente de Colombia una. No, necesito buscar otras, por ejemplo, otra más o una relacionada con Latinoamérica, porque tengo Egipto, una, Estados Unidos, Arabia. Sí, es como un inventario, no es más. Dos, uno dice, bueno, tipos de estudio. Mire, este es un cualitativo experimental. Ah, sí, verdad que hicieron un prototipo. Pero en esta, lo que es la segunda, la tercera y la cuarta, cuando diga survey, son revisiones bibliográficas donde hicieron un análisis, mas no propusieron algo. Esos análisis nos ayudan mucho porque ellos hacen comparaciones de muchos estudios para llegar a ciertas conclusiones. Más no es porque propongan algo. ¿Sí? Entonces, en esta sí, porque en esta hay un prototipo. Por aquí en esta abajo, pues obviamente la hidroeléctrica es una modelación hidrodinámica, pues eso ya es a mega proyecto, pues aquí tengo un análisis comparativo de la política pública. Ah, bueno, pero entonces esto me da una idea de cómo está mi proyecto. Y aquí tengo las revistas, entonces me doy cuenta que tengo IEEE bien, Scopus bien, que tengo Web of Science, por acá creo que esta se llama Web of Science, nada que tenga que ver con, bueno, Google Scholar, pero es que Google Scholar no me gustaría. Ha ido aquí, estos son bases de datos serias. Y este quintil o cuartil índice me dice a mí el peso de los artículos. Los artículos que tienen más peso son los Q1. Pero bueno, sirven Q2, Q3 o Q4 porque esos también están en bases de datos indexadas. Pero mire el que yo hice cómo está de bien. Q1, 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 Q2, ya hay algunas institucionales. Entonces, aquí hay un resumen, el resumen cuantitativo. eh, listo, Manuel, creo, o sea, esa es mi recomendación, esa es mi recomendación. Profesor, una pregunta, qué pena con usted. Esos títulos que tú buscas pues, en tus bases de datos en inglés, ¿sí o no? Pues el Sí. título mío va enfocado pues acá en Colombia y Latinoamérica. Eh, ¿Cómo entonces Sí. tendría que hacerle la pregunta al buscador con un título en inglés puntual a lo que quiero o lo puedo, pues, si vos... A ver, necesito que usted me escriba, por favor escríbame en eso, pero tiene que ser en 2 minutos porque cerramos a las 7. Escríbame rápido allí en el chat lo que usted pretende hacer y le digo cómo se hace.
Y luego, ¿cómo se hace? Y lo hacemos la práctica, pero toca que me lo escriba ahí, para que escriba en el chat y le digo cómo se hace. Ya lo Voy a estoy haciendo. abrir, voy a abrir acá y triple E. No, hagámosla por E100 Direct para que ustedes no tengan tanto problema. E100 Direct acá, listo. Entonces voy a abrir. Mire lo que está, vamos a hacer esa práctica así rápida. La Profe, viabilidad del trabajo, vale. está, listo. Entonces, ustedes se pueden apoyar de cualquier herramienta de inteligencia artificial. Entonces yo le estoy diciendo aquí, voy a escribir acá. Voy a compartir la página que yo les recomiendo, una de los motores. No les digo IEEE porque es que IEEE es muy buena, pero ella exige a veces que ustedes tengan una afiliación o paguen una suscripción. Pero es muy buena. Mire, Extendire es otra, mire, es muy buena. Entonces, yo voy a un motor de búsqueda y le digo palabras clave para buscar artículos, para buscar artículos, para buscar artículos relacionados, relacionados con este tema. Entonces, ustedes hablen con la inteligencia artificial, escriban lo que ustedes piensan, porque, esto es lo que me está diciendo aquí Manuel, la viabilidad del teletrabajo. Bueno, eso de viabilidad, bueno, eso lo vamos a, bueno, eso lo podemos, yo quitaría viabilidad, bueno, teletrabajo, ciberseguridad, al tanto de la seguridad perimetral. Bueno, lo voy a dejar así. Entonces, busco palabras claves y las palabras claves, por favor, que les arroje ChatGPT, Gemini, esta Cloud en inglés. No busquen nunca en español, se puede, pero no, prefiero que lo busquen en inglés. Entonces, mire lo que me arroja GPT. Aquí lo voy a... Acá. Él me arroja en español. De una vez las desecho por buena práctica, muchachos, ¿no? Para acostumbrarnos a no leer en español. A mí no me gusta leer en español. Entonces, puedo encontrar cosas muy buenas. Listo, si ustedes lo quieren hacer. Miren, entonces voy a buscar por acá. Remoto. Pego esta. Me voy para esta. Me voy para en directo. Voy aquí donde dice buscar. Remote. Y empiezo aquí a buscar mi temática. Ah, se me perdió. Se me perdió. A search. Acá. Remote. Entonces, mire, Remote Work, Cybersecurity Viability. Porque de hecho nosotros los latinos, y a no ser que tengamos un nivel muy excelente de inglés, no, la herramienta nos ayuda y nos dice, mire, escríbala así. Sí, de pronto yo puedo haber colocado viabilidad aquí al principio y no. Mire, ¿qué encontré? Esto. Él me arroja una serie de fuentes. Y muy buena la pregunta porque esta práctica la quería hacer, pero pues no era hoy. ¿Qué hacen directamente, muchachos? Ustedes pueden venir al lado izquierdo. Me parece que está bien porque me muestra años 2024. Busquemos de los últimos, 24, 25, 26. Si quieren pueden buscar de 20, porque es que él me muestra todo esto. No, hagámonos desde el 2023. Y otra cosa, busquen por research, artículos, porque si yo no sé buscar, él me arroja miles. Y no, los artículos más pesados, digo en el sentido de fuertes. Mire, research artículos, artículos de investigación. No busquen por artículos de review, porque si yo no hago esto, él me muestra todo. Lo que yo no seleccione acá, él me lo busca todo. ¿Cuántas búsquedas me hizo? 2323. Y cuando yo hago esto, mire que se me reduce. Estoy haciendo un filtro mejor. Vengo por acá. En esta parte no se van a meter con esto porque eso ya le toca a uno si uno tiene demasiada experiencia en investigación. Ah, ¿verdad que hay una revista que se llama Computer Title? ¿Verdad que aquí, bueno, aquí, si ustedes quieren limitarla, no, quiero que sea solamente lo que es ciencia de computación, nada que tenga que ver con negocio, entonces puedo empezar a limitar por esta parte si quieren, lo dejo por esta allí y me quedan 672 resultados. ¿Qué les recomiendo ahora? Ya seleccionamos año, tipos de artículos, research y área.
¿Cuál busquen ahora todos los que tengan View PDF como opción primera? ¿Que puedo seleccionar este? Sí. Me gusta porque es Open Access. Open Access de acceso abierto significa, no significa que sea malo, es buenísimo. Porque las Open Access significa que son revistas, que son artículos también tan buenos, libre acceso y han sido muy citados. Entonces, miren, aquí dice ciberseguridad para tácticas de redes en redes 6G. Está cayendo la conexión. Listo. Entonces, mire, ingreso acá. Mire, muchachos, ingreso acá. Y aquí pueden ver el PDF. Lo descargan, lo leen o lo revisan así rápidamente. O le dice a la inteligencia artificial, venga, déme una idea sobre qué trata esto. Listo, ya lo descargué. ¿Cómo lo citan? Vienen acá a cita y le dicen, exporte la citación a texto. Y ya con la citación en texto, ustedes la arman, porque ahí le muestra los datos, obviamente, pues como es texto. Ninguna de estas citas, no, ninguna de estas citas se la va a citar ni en IEEE, no. Estos son formatos para guardar las citaciones. Pero usted con la cita puede ir a la herramienta de inteligencia artificial e inclusive puede ir se llama ScriptBBR, es una página en línea donde ustedes pueden pedirle que le ayude a armar la cita en cualquier formato, APA o IEEE. Y ya que ya tienen el trabajo, mire, ¿cómo se llama esto? Aquí está. Ahora lo que hay que revisar es si este trabajo tiene información que les sirva a ustedes, Luis. Eso es lo que hay que hacer. Esto se llama curaduría de contenidos. Utilicé una base de datos muy buena, utilicé unas palabras claves bajo lo que usted me dijo. La herramienta me dijo, utilice esta. Si no le funciona esta, él le muestra como unos 6 7 listados de palabras clave. Intente con otra palabra clave. Viene aquí a 100 Direct o a IEEE o al Elsevier y hace lo mismo. Descarga el documento, lo revisa, lo cita y de ahí extrae para la matriz. El Y DOI luego, es ese que tú tienes ahí, 10.1016. exacto, ¿dónde fue? Por aquí está, sí señor, ¿dónde está? No lo veo, no lo veo, no lo veo, se me Ahí perdió. después de Char. Un No es momentico, ese DOI. ¿cuál? Ese. ¿O Estoy qué? perdido, estoy perdido. No, aquí no está el DOI. El DOI debe estar atrás, espere. Aquí no. No, perdón. El DOI está aquí en el archivo, sino que no se los compartí. Aquí está en el archivo. Aquí en este. El que bajo como texto. Este es Ok, el DOI. sí. Mire. Aquí me dice ciberseguridad, future volumen. Mira, aquí está el DOI. El que sombrea acá. Y si ustedes copian este DOI, les va a llegar allá. Es lo mismo, ¿sí? Vengo acá, lo copio, dejo de compartir acá, voy a compartir la página, vengo acá. ¿Qué hace un revisor qué hace un revisor cuando revisan sus artículos? Viene acá, pega, esperemos que cargue y mire lo que me muestra, ¿cierto? Ahí me estoy dando cuenta que es una investigación, que es un artículo que sí pues, se puede descargar, que no es inventado. Mire que el DOI es como si fuera el URL. DOI. Sí, eso traduce como objeto identificador de documentos para artículos de investigación. ¿Qué hicimos en la práctica? Una base de datos. Y lo mismo que hacen en esta base de datos lo hacen las demás. Utilizan palabras claves. No se las inventen ustedes. Fallamos si nos inventamos las palabras claves. O pueden ustedes intentar. Pero cuando escriban en inglés tienen que escribirlo muy bien. Utilizan un traductor porque pueden buscar una frase allí, una frase de 3 o 4 palabras. No le coloquen 2 palabras claves porque sí, no, tiene que ser una frase muy corta de 3 o 4, máximo 5, para que tenga sentido y así puede ayudar a buscar documentos mejores. Vienen acá, lo descargan y aquí ustedes ya encuentran toda la información. Encuentran el abstract, la introducción, descargan. Y si descargan el archivo y tienen todo el artículo para que ustedes puedan leer. Le dicen a la herramienta, ayúdenme a analizar si sirve o si está enfocado en lo mío. Si no sirve, listo, descártenla. Pero no vayan a diligenciarlo así, porque si no, entonces, ya me estoy dando cuenta que sí funciona por este lado. Entonces se devuelven y entonces van, pero está por acá, está por acá. Acá, me devuelvo.
Me vuelvo. Y acá aparece más, entonces sigo buscando, porque él me muestra muchas más. Mire, él me muestra de a 25, entonces vengo a buscar aquí otra y hago lo mismo, hago lo mismo. Y si no tiene artículo, bueno, búsquenlo a ver si con el Astras, vienen aquí al Astras y aquí en el Astras podemos encontrar cosas. Aquí dice, esta es una vista previa del artículo, los datos más importantes y con el Astra también pueden tener alguna idea. Lo que pasa es que el Astra es muy corto, pero aquí encontramos la introducción y esto nos puede servir para ver qué nos dice, si nos da luces sobre lo que vamos a hacer. Listo, muchachos, entonces dejamos ahí, ya son las 7:05 y nos vemos la próxima semana. No se les olvide, en un documento la matriz y hacen una conclusión. ¿Qué encontraron ustedes frente a eso? Un análisis de eso, ¿sí? Puntos fuertes, puntos débiles. Hagan el análisis como ustedes quieran, pero un buen análisis. Bien, muchachos, entonces nos vemos la otra semana. Listo, profe, hasta luego, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Gracias, profe. Buenas Hasta noches. luego. Gracias, feliz noche. Bueno, igualmente, hasta luego. Hasta luego.